Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado. ¿Cómo dice? Primera de Corintios capítulo 10 verso 23. Ahí tiene. Volvámoslo a leer todos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Punto. ¿Qué le pareció? Entonces vamos a llamar la enseñanza hoy el altar y a quien se le ofrece sí cuenta. ¿Cómo es? Pueden sentar, hermanos. Cuando uno mira el texto y analiza la conducta del cristiano, llega a unas conclusiones muy importantes. No sé si a usted le habrá sucedido escuchar comentarios tales como: todas las religiones son iguales. Algunos creyentes inclusive dicen: es que es lo mismo aquí que allá. ¿Han escuchado eso? ¿Dónde estuvo, hermano? En la iglesia tal. Venga, hermano, pero pues esa no es nuestra iglesia. Dice, pero es lo mismo. Y precisamente en razón a eso se presentó una situación en Corinto. Porque en Corinto estaba la iglesia del Señor y también los paganos. Y sucedía que los creyentes de la iglesia les parecía que era lo mismo el culto que se le ofrecía a Dios que el culto que se le ofrecía a los ídolos. Si usted lee en el verso 16 hasta el verso 22, encontrarán la razón del verso 23. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios y no a Dios. ¿Y qué? Y no quiero que vosotros os hagáis ¿qué? Partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Si usted mira el pasaje, va a encontrar el por qué el escritor dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Y es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces los cristianos pensamos que no hay ningún problema en ir al bautismo del niño de mi sobrina, en ir a la ceremonia fúnebre que le van a hacer en la iglesia X a Julano que se murió. No hay nada, yo no le veo ningún problema, me parece que eso no tiene nada que ver. Pero sí, eso es lo que encontramos aquí. Aunque a usted le parezca que puede, no conviene. Y es que el altar y a quien le ofrecemos sí cuenta. Porque cuando el pueblo de Israel se extravió, usted recordará que Elías se llenó de celo y convocó al pueblo
a tomar una decisión acerca de Jehová o quién, o Baal. ¿Y cómo se debía de efectuar el proceso? Construyendo ¿qué? Un altar. Altar para Jehová y altar para quién. Y buey para Jehová y buey para quién. Y Elías ofrece sacrificio y los profetas también. Así que aparentemente era ¿qué? ¿Qué? Lo mismo. Eran dos altares, eran dos sacrificios, pero había una diferencia. ¿Cuál era? ¿A quién se le estaba ofreciendo el sacrificio? Y eso es lo que muchas veces los cristianos no entendemos. Alguien me ha escrito en las redes sociales en el día de hoy, muy preocupada, porque un creyente se ha bautizado y prefiere el altar de los que no creen en el verdadero Dios y la vida eterna que el lugar donde se presenta. Entonces, qué bueno que nosotros reaccionemos y de una vez comprendamos que Dios es fuerte y celoso. ¿Cómo es que dice la Escritura? El celo de tu casa, ¿qué? Me consume. ¿Y cómo es que dice el salmista? No pondré delante de mis ojos, ¿qué? Cosa injusta. Aborrezco la obra de ¿quién? De los que se desvían. Ninguno de ellos se afirmará delante de mí. El cristiano debe de tener claro eso. Una de las razones por las cuales el mensaje de Jesús produjo efectos, produce efectos y producirá efectos es precisamente porque es diferente a los demás. Porque su filosofía es diferente a la de los demás. Porque el concepto de vida es diferente al concepto que tienen los demás. Entonces, los cristianos como tal tenemos que aprender a establecer la diferencia, independientemente de que las cosas sean similares. Moisés y Aarón hacían milagros, los hechiceros de Egipto hacían milagros, ¿cierto? Los Baales hacían culto, Elías hacía culto, los fariseos tenían sus rituales, Jesús tenía sus ceremonias que estaban enfocadas en la oración, en la enseñanza. Aunque aparentemente la gente pudiera pensar que era lo mismo, había una diferencia enorme, y era a quién se le hace. Y por eso es que Pablo, escribiendo en la carta a los romanos, me parece interesantísimo lo que él dice. Os ruego, hermanos. ¿Qué es un ruego? ¿Qué es un ruego? Es una súplica. ¿Ah? Un clamor. Es algo así como tanto decirles sobre algo y ellos persisten en lo mismo, y entonces eso me lleva ¿a qué? A suplicarles. A veces los cristianos no entendemos lo que representa el altar del que participamos, la mesa de la que participamos, al Dios al cual ofrecemos nuestro culto. Y creemos que es igual. Uno se sorprende. A veces antes del culto uno observa que la gente va y viene, habla, ríe y de todo, y uno no establece la diferencia si es una plaza de mercado o es un lugar donde se adora a Dios. Y entonces viene a uno a la mente lo que Jesús hace cuando llega al templo. ¿Qué había en el templo? Una galería. Todo el mundo hablaban, compraban, vendían, cambiaban. Y no vaya a creer que estamos lejos. Muchos vienen a negociar en el salón, a hablar, a reír,
a cuestionar, a juzgar, a mascar chicle, cualquier cantidad de actividades diferentes a las que se deben de realizar en el lugar donde creemos que al congregarnos Dios se hace presente. Porque yo todavía sigo creyendo que aquí, cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios se hace presente. No que estas 4 paredes alberguen, tengan a Dios. Los cristianos se van de aquí y esto es un salón como cualquiera. La importancia de este salón no son ni las columnas, ni los ladrillos, ni los accesorios, ni los enseres que hay aquí. La importancia de este salón está en 2 aspectos. 1, en el pueblo que viene. Y 2, al Dios que le rendimos culto. Usted verá si alaba a Dios. En ese orden de ideas, entonces usted debe de establecer ¿qué? La diferencia. Eso lo tenía claro el pueblo de Israel. ¿Había más cultos? Sí. Pero para ellos era motivo de alegría escuchar una invitación a la casa de Dios. Yo me alegré con los ¿qué? ¿Qué? Y en el Salmo 100 decía: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, y no se queden quietos, alábenlo, 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 porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y hágalo en razón a que Él es Dios. ¿Escuchó eso? Él es Dios. Aleluya. Y nosotros somos ovejas de su prado. En razón a entender quién es el que adoramos, es que tenemos que aprender a establecer las diferencias y no hacer una revoltura. El cristiano debe de estar definido acerca del Dios que adora al Dios que alaba. Entonces uno se pregunta por qué un cristiano todavía está pensando que es lo mismo allí que acá y allá que allí. No, no es lo mismo. Que son fanáticos, digan lo que quieran. Pero la Escritura enseña que no hay un Dios como nuestro Dios. Y que aunque haya muchos dioses, solo tú eres Dios digno de suprema alabanza y de supremo reconocimiento. A su nombre, gloria. Entonces necesitamos que los cristianos comprendan que más allá de que podemos hacer las cosas, tenemos que pensar si debemos hacerlas, si nos convienen, si nos benefician, si tiene un verdadero sentido que se ajuste a la profesión de nuestra fe. Porque no olvide que lo que tú crees y yo creo es un estilo de vida. Es una cultura diferente, es un pueblo en medio de otro pueblo, con un Dios diferente a los dioses de los pueblos. Porque de verdad no hay un Dios tan grande como el que me salvó, como el que está aquí. La razón de esta reunión es Él. Y por eso usted, cuando venga a la reunión, olvídese de todo y entre en la presencia de Dios. Despreocúpese de los afanes, del tiempo, de la oscuridad, de lo que hay que hacer no sé cuándo. Olvídese, disfrute el momento, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en la morada de maldad. Gloria a Dios. Para la gente que ama a Dios, sabe establecer la diferencia, y entonces no piensa que es lo mismo la mesa del Señor que la mesa de los demonios. No piensa que es lo mismo ir a un
centro de adoración a los ídolos a venir a un centro donde se adora al Dios vivo. Recuerda lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios cuando les hace saber acerca de los privilegios del cristiano. ¿Cuáles privilegios? Que Él es nuestro Dios, que nosotros somos sus hijos, pero que para eso se dé, tenemos que salir de ahí y no tocar lo inmundo, para que Él nos reciba. Y una vez que nos recibe, nos hace sus hijos y Él es nuestro Dios. Y Pablo concluye diciendo, teniendo tales promesas, ¿qué? Limpiémonos de toda contaminación de ¿qué? De carne, que era el culto a los ídolos, y de espíritu, que era la influencia de la religión que operaba en el mundo y que desviaba a los cristianos del pensamiento correcto en Dios. El cristiano debería de entender que es necesario estar las 24/7 en el santuario de Dios, disfrutando de su presencia, participando de sus conocimientos, porque en la medida que usted y yo entramos a la presencia de Dios, algo ocurre dentro de nosotros. Se corre un velo, se tiene la iluminación, viene la revelación, el hombre alcanza conocimiento, madura en su fe, tiene vivencias, hay experiencias extraordinarias que no le es permitido a los seres humanos de una manera natural poderla disfrutar, sino solo por el milagro que se da cuando los cristianos nos acercamos a Dios. Yo quiero que alaben a Dios, hermano. No olvide, el altar y a quien se le hace el culto, sí cuenta. No es lo mismo el culto que se le hace a Dios que se le hace a los ídolos. Porque los ídolos no oyen, ni ven, ni entienden, ni se defienden. ¿Qué son los ídolos? Obras de manos de hombres. Léalo en el Salmo 115. Pero cuando entramos a la presencia de Dios, Él sí hace milagros. Aleluya. No sé cuántos habrán experimentado un milagro en su vida. No sé cuántos habrán visto obrando a Dios en la vida. No sé cuántos tendrán conciencia hoy de que el Dios al cual nosotros adoramos es diferente a los ídolos y a las tradiciones y a las religiones. No sé si usted podrá creer que el Dios que tenemos aquí es tan grande. Aleluya. Pero tan humilde que está dispuesto a vivir en tu corazón. Y desde allí crear el centro de operaciones en tu vida, donde ya no vas a hacer lo que tú quieres ni piensas, sino lo que Él dice que se debe de hacer. Por eso es que Pablo decía que los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Y eso es lo que necesitamos hoy, que dejemos de ser conformes. Uno ve el cristianismo hoy día mezclado con todo lo habido y por haber, participando de esta mesa y participando de la otra, y así no funciona el reino de Dios. En Él se es o no se es. ¿Cómo es que Él le dice a la iglesia de la Odisea? Que no sean ¿qué? Tibios. Porque a ellos les parecía lo mismo aquí que allá. Y con Dios no es así. Lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Solo cuando alcanzamos a entender el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, entonces también aprendemos a establecer la diferencia. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias? Padre nuestro.